Antes de comenzar, necesito que prestes atención a esto, porque lo que estás a punto de escuchar está provocando uno de los mayores debates científicos de los últimos años. China ha hecho un descubrimiento que podría obligar a reescribir libros de texto, reconsiderar el origen de la humanidad y replantear el verdadero mecanismo de la evolución. Así que antes de seguir, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Este contenido requiere investigación profunda y tu apoyo. Permite seguir revelando hallazgos que muchos prefieren no tocar. Durante más de siglo y medio, la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin ha sido el pilar intocable de la biología moderna. Fue enseñada como una verdad absoluta en la vida, cambia a través de mutaciones aleatorias, y la selección natural decide quién sobrevive. Pero, ¿y si esa explicación fuera incompleta? ¿Y si existiera una pieza oculta que la ciencia pasó por alto durante generaciones? Lo que China acaba de encontrar no solo cuestiona la hegemonía darwiniana, sino que reactiva una teoría que fue ridiculizada durante más de 2 siglos, la idea de que lo que experimenta un organismo en vida puede heredarse a su descendencia. Para entender por qué este descubrimiento es tan explosivo, es necesario viajar brevemente al siglo XIX. En esa época, Darwin comenzó a observar las Islas Galápagos, anotando cómo los pinzones diferían de isla a isla, adaptándose a los alimentos disponibles. Su conclusión fue revolucionaria: las especies no son fijas, cambian, se transforman, evolucionan de forma gradual y lenta. Quienes poseen rasgos ventajosos sobreviven, quienes no, desaparecen. Con esto, Darwin sentó las bases de la biología moderna. Sin embargo, casi al mismo tiempo, Jean-Baptiste Lamarck proponía algo completamente distinto: que los organismos podían modificar sus rasgos gracias a su entorno, y que esos rasgos adquiridos podían heredarse. Era una idea demasiado avanzada para su tiempo. La comunidad científica la rechazó y la etiquetó como pseudociencia, y durante más de 150 años, nadie quiso volver a abrir ese debate. Hasta hoy, porque en un laboratorio de la Academia China de Ciencias, un equipo de genetistas decidió hacer una prueba simple. Cosi en 80 y tomar una variedad de arroz extremadamente sensible al frío y someterla a temperaturas muy bajas durante una semana. El resultado fue impactante. Las plantas que lograron sobrevivir produjeron semillas, y cuando esas semillas germinaron, mostraron mayor resistencia al frío que la generación anterior. Pero eso no fue lo sorprendente. Lo sorprendente fue que esta resistencia se mantuvo durante 5 generaciones sin que hubiera cambios en la secuencia genética tradicional. Esto no es mutación esto no es selección natural en el sentido clásico. Esto es epigenética pura. Han cambios químicos sobre el ADN que regulan la expresión de los genes sin alterar la secuencia original. Y lo más estremecedor es que esos cambios provocados por el entorno se heredaron. Lo que la teoría oficial decía que era imposible, acaba de demostrarse en un laboratorio. Los investigadores notaron que el estrés por frío reducía la metilación del ADN cerca del gen responsable de tolerar bajas temperaturas. Cuando la metilación disminuía, ese gen se activaba con mucha más fuerza, otorgando resistencia. Cuando los científicos restauraron la metilación original, la resistencia desapareció. Y cuando la volvieron a reducir, la resistencia regresó. Era un interruptor biológico que respondía directamente a la experiencia vivida por la planta. Si una planta puede heredar un rasgo adquirido, ¿qué significa esto para los humanos? ¿Qué significa para la historia de nuestra especie? ¿Qué significa para la evolución que nos enseñaron? Aunque la humanidad no puede, al menos no todavía, realizar experimentos tan directos con seres humanos, ya existen estudios que muestran que experiencias intensas como traumas, hambrunas o estrés severo pueden dejar marcas epigenéticas en el ADN de quienes las viven, y que esas marcas pueden aparecer también en sus hijos y nietos. Si esto es así, entonces no heredamos solo genes, heredamos huellas, heredamos memorias biológicas del entorno, heredamos adaptaciones rápidas que permiten que una población responda en pocas generaciones a un cambio brusco. Esto rompe la idea de que la evolución solo funciona lentamente a lo largo de millones de años. Abre la puerta a una evolución mucho más dinámica, flexible y reactiva de lo que Darwin imaginó. Pero el descubrimiento chino no termina ahí. Lo que está ocurriendo en estos laboratorios no es solo un desafío a la selección natural, también se está cuestionando el origen africano exclusivo de la humanidad. Y aunque en esta primera parte nos centramos en el tema epigenético, para comprender el verdadero impacto necesitamos conectar ambas piezas. Porque mientras unos científicos estudiaban el ADN del arroz, otros estaban reconstruyendo un cráneo aplastado que se encontró en China hace décadas y que había sido imposible de analizar con la tecnología del pasado. Cuando lograron reconstruirlo digitalmente, descubrieron que ese cráneo, conocido como Yunnan II, tenía 1 millón de años y mostraba rasgos que no encajaban con las líneas evolutivas conocidas. Era una rama humana distinta, una separación evolutiva que habría ocurrido en Asia, no en África.
cientos de miles de años antes de lo que se creía posible. Y ese hallazgo no está solo. El Homo longi, una especie con un cráneo enorme y características únicas, también se suma a este rompecabezas. De repente, el origen de la humanidad parece más diverso, más complejo y más ramificado. Mientras una evidencia cuestiona cómo evolucionamos, la otra cuestiona dónde. Las dos juntas forman un escenario que obliga a reformular lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. Y lo más importante, ambas provienen del mismo país, que está liderando una parte significativa de la investigación genética y paleontológica moderna. China ya no solo es un jugador económico, es un actor crucial en la ciencia que define quiénes somos y de dónde venimos. Hasta este punto, lo que sabemos es esto: la evolución no es un proceso rígido, no es una línea recta, no es simplemente azar y selección. Es un mecanismo dinámico que responde al entorno, deja marcas químicas, reconstruye adaptaciones y, en ciertos casos, las hereda. Es un proceso mucho más vivo, mucho más rápido y mucho más misterioso de lo que la versión tradicional nos hizo creer. Y la evidencia fósil sugiere que la historia humana tampoco es tan lineal como pensábamos. No venimos de una sola rama, no venimos de un solo lugar. Venimos de un entramado evolutivo más amplio, más antiguo y posiblemente más desconocido. Pero esta historia apenas comienza, porque lo que viene ahora es aún más desconcertante en cómo estos hallazgos se conectan con nuestro potencial oculto, con las capacidades epigenéticas que todos llevamos dentro, y con la evolución futura, que quizá ya no dependa solo de la biología, sino también de la tecnología que nosotros mismos estamos creando. A veces las historias más inquietantes no nacen de lo que podemos ver, sino de aquello que aparentemente no debería existir. Y este caso precisamente se convirtió en una bola de nieve imposible de detener. Cada documento secreto filtrado, cada archivo borrado, cada contradicción oficial añadía una nueva capa a un misterio que ya no se sostenía por sí mismo, sino por lo que parecía ocultar. Porque cuando un fenómeno desafía a la ciencia, incomoda a los gobiernos, y se convierte en objeto de estudio de investigadores independientes por más de 30 años, ya no estamos frente a un simple error, ni frente a una coincidencia. Estamos frente a algo que alguien no quiere que entendamos del todo. Y mientras más avances en esta historia, más claro será que nada aquí ocurrió al azar. En los registros oficiales, los pocos que quedaron, aparece una frase repetida varias veces por distintos analistas. La anomalía no coincide con ningún patrón conocido, ningún patrón geológico, ningún patrón atmosférico, ningún patrón animal. Eso, por sí solo, ya era suficiente para preocupar a cualquier organismo científico serio. Pero lo extraño vino después, cuando los expertos empezaron a pedir los datos completos para analizarlos. Algunos fragmentos habían sido editados o retirados por razones supuestamente relacionadas con seguridad nacional. Y cuando la NOAA fue consultada directamente, la explicación entregada parecía más una salida rápida que una respuesta científica real. Pero para entender por qué este misterio escaló hasta niveles insospechados, necesitas saber qué ocurrió en los meses posteriores. Una serie de sucesos que parecían desconectados, pero que para los investigadores formaban un patrón demasiado grande como para ignorarlo. Primero, varios hidrófonos repartidos a miles de kilómetros detectaron pequeñas variaciones antes y después del evento principal. No eran sonidos, sino alteraciones sutiles, casi como si algo enorme estuviera desplazándose bajo el océano. Segundo, en algunos documentos internos mencionaban que ciertas zonas del Pacífico Sur fueron temporalmente restringidas a operaciones marítimas, sin explicación aparente. Tercero, en investigadores independientes encontraron ecos anómalos que no se alineaban con formaciones rocosas conocidas ni con glaciares desprendiéndose. Pero lo más inquietante vino de un informe que nunca debió hacerse público. Un análisis preliminar comparaba la frecuencia registrada con la vibración producida por un objeto de tamaño colosal en movimiento. Algo tan grande que, si fuese biológico, superaría por mucho todo lo que conocemos en la naturaleza. Y mientras más profundizaban, más claro era que no se trataba de un simple fenómeno aislado. Las similitudes con registros antiguos, nunca antes analizados a profundidad, levantaron nuevas preguntas. ¿Habían ocurrido estas anomalías antes? ¿Se habían ignorado deliberadamente? ¿O simplemente no se contaba con la tecnología para detectarlas? Porque incluso si aceptamos la explicación oficial, quedan demasiados cabos sueltos. Demasiadas coincidencias, demasiados silencios incómodos. Uno de los investigadores que revisó los datos comentó que lo que más le preocupaba no era el sonido, sino lo que venía después de él, en una especie de eco profundo, casi imperceptible, que sugería la presencia de una masa moviéndose a velocidades que no deberían ser posibles en esas condiciones. Y aquí es cuando la historia se vuelve aún más compleja. En la tecnología utilizada para capturar estas señales no es simple. No son micrófonos comunes ni sensores improvisados. Es infraestructura militar,
diseñada originalmente para detectar submarinos. Eso significa una cosa: la calidad de los datos es extremadamente confiable. Entonces, ¿por qué la explicación pública fue tan limitada, tan rápida y tan superficial? Algunos sugieren que se trataba de evitar el pánico. Otros creen que hay información que no puede divulgarse sin comprometer operaciones internacionales. Y luego están los que proponen que lo encontrado simplemente no encaja en ningún marco conocido, y aceptarlo implicaría reescribir lo que creemos saber sobre nuestros océanos. El verdadero problema no es el fenómeno, sino sus implicaciones. Porque si algo así existe, si algo tan colosal puede moverse sin ser detectado la mayor parte del tiempo, significa que el océano es aún más desconocido de lo que imaginamos. Significa que hay regiones enteras donde podrían existir formas de vida para las que aún no tenemos nombre. Significa que, por primera vez, el ser humano podría no estar en el tope de la cadena biológica marina. Y esto no es simple especulación. Es una posibilidad que varios oceanógrafos han planteado en documentos privados. Si llevamos décadas descubriendo especies nuevas cada año, ¿por qué sería imposible que existan criaturas de gran tamaño que simplemente habitan zonas inaccesibles? Las profundidades abisales no son como se muestran en los documentales. No son desiertos silenciosos. Son ecosistemas enteros, llenos de presión, oscuridad y temperaturas extremas. Lugares que, para organismos adaptados, serían el refugio perfecto. Pero incluso entre quienes aceptan esta idea, hay algo que no termina de encajar en la magnitud del evento registrado. Para producir una vibración así, un organismo necesitaría un tamaño descomunal. No estamos hablando de ballenas azules ni de calamares gigantes. Estamos hablando de algo que rompería todos los registros existentes. Y aquí es cuando entran las teorías más inquietantes. ¿Y si no era una criatura? ¿Y si se trataba de tecnología desconocida? ¿Y si el fenómeno provenía de un punto que no hemos cartografiado completamente? Algunos investigadores mencionan la posibilidad de enormes cavernas submarinas, de estructuras naturales capaces de amplificar vibraciones, o incluso de movimientos tectónicos inusuales. Pero ninguna de esas explicaciones coincide completamente con los datos, y mientras más se investigaba, más difícil era negar que algo extraordinario había ocurrido, algo que dejó preguntas abiertas, algo que sigue generando debates más de 2 décadas después. Y recuerda, este no fue un evento aislado. Hubo registros previos y posteriores que, aunque más débiles, mostraban patrones similares, coincidencia, ciclo natural, o algo que se desplaza lentamente a través del océano. Hasta ahora, nadie ha podido dar una respuesta definitiva. Y quizá esa es la parte más inquietante. No sabemos si volverá a ocurrir, no sabemos si ya está ocurriendo, no sabemos si, en algún punto, algo emergerá desde lo más profundo y finalmente mostrará lo que realmente está ahí abajo. El misterio no está resuelto, y lo que viene a continuación lo hace aún más perturbador. A medida que los investigadores chinos avanzaban en sus estudios, comenzaron a descubrir algo que nadie esperaba. Los mecanismos de la evolución no solo estaban vivos, sino que respondían al entorno de manera mucho más rápida y flexible de lo que la biología tradicional había aceptado durante décadas. Ya no se trataba únicamente de mutaciones aleatorias, esperando ser filtradas por la selección natural. Ahora, por primera vez, la ciencia estaba observando un puente entre lo que vivimos y lo que heredamos. Un puente que hasta hace poco era considerado imposible. Los datos epigenéticos comenzaron a multiplicarse. Cada análisis, cada experimento, cada observación reforzaba la misma idea perturbadora en la vida. Registra la experiencia, la almacenan, la transforma, la utiliza como materia prima para preparar a las siguientes generaciones. No altera el ADN, pero sí altera la forma en que ese ADN se comporta. Como si el genoma fuera un libro y la epigenética, una mano invisible que subraya, tacha, reorganiza y reescribe partes del texto según convenga. Y ese descubrimiento no solo coincidía con lo que Lamarck insinuó hace más de 200 años, lo reforzaban, lo revivían, lo hacía tangible. El equipo de la Academia China de Ciencias, después del experimento del arroz, continuó investigando patrones similares en otras especies. Plantas, peces, insectos y mamíferos. Ano 3 otro. Los resultados mostraban la misma tendencia. Cuando un organismo enfrentaba un entorno hostil, sus hijos heredaban no la experiencia exacta, sino una predisposición para resistirla, una memoria biológica, un recuerdo del ambiente inscrito en el funcionamiento de los genes. Esto encendió una alarma global, porque si la epigenética era capaz de moldear la evolución en unas pocas generaciones,
entonces la historia humana podría ser mucho más compleja de lo que se había contado. Significaba que la humanidad no solo cambió por azar y selección natural, sino también por las experiencias colectivas de quienes vivieron antes. Las hambrunas, las migraciones, las glaciaciones, las guerras, los traumas, todos esos eventos podrían haber dejado huellas biológicas tanto como históricas. Pero para China el descubrimiento tenía un significado aún mayor, especialmente cuando lo combinaron con el análisis de sus nuevos fósiles humanos, como el llamado Homo longi, un cráneo inmenso con rasgos robustos, una caja craneana más grande que la del Homo sapiens, y una mezcla de características arcaicas y modernas que desconcertó a los paleoantropólogos. Si esa especie existió realmente, y si convivió con nuestros ancestros, la evolución humana deja de ser una línea y se convierte en un mosaico de ramas simultáneas, un árbol con direcciones múltiples, un paisaje lleno de bifurcaciones donde diferentes especies humanas coexistieron, se cruzaron, compitieron y quizá compartieron conocimiento de formas que aún no imaginamos. El hallazgo de China llevó a varios investigadores a considerar la posibilidad de que el origen del ser humano moderno no haya sido un proceso exclusivamente africano, sino un entramado de poblaciones que evolucionaron en diferentes regiones antes de mezclarse, no porque una región reemplace a la otra, sino porque la historia entera podría haber sido más amplia y diversa de lo que se pensaba. Y si las poblaciones humanas de Asia desarrollaron adaptaciones particulares a través de mecanismos epigenéticos heredados, entonces muchas de nuestras capacidades actuales podrían venir de procesos que ni siquiera sabíamos que existían. Este tipo de descubrimientos hizo que algunos científicos comenzaran a hablar de la evolución reactiva, un concepto nuevo que plantea que la vida no solo responde a los cambios, sino que anticipa, que las presiones ambientales no solo seleccionan a los más aptos, sino que activan mecanismos internos que preparan a la descendencia antes de que nazca, como si cada organismo fuera un sistema adaptable que registra, aprende y transmite. Y aquí surgió una idea aún más audaz: si la evolución es reactiva, entonces no es completamente ciega, no es una fuerza al azar, no es un proceso lento e indiferente que avanza sin dirección. Puede tener patrones, puede tener tendencias, puede comportarse como un sistema complejo que busca estabilidad, supervivencia, ventaja, un sistema que responde al caos del universo con coherencia interna, un sistema que transforma el peligro en estrategia, la adversidad en fuerza. Los expertos comenzaron a preguntarse qué implicaciones tendría eso para nosotros como especie, si heredamos resiliencia, resistencia, capacidades cognitivas e incluso predisposiciones emocionales. ¿Hasta qué punto somos libres de nuestro pasado? ¿Hasta qué punto nuestras fortalezas y debilidades provienen de generaciones anteriores que vivieron realidades completamente distintas? Y también, ¿hasta qué punto podemos moldear a las futuras generaciones con las experiencias que vivimos hoy? Mientras todo esto ocurría, la comunidad científica internacional analizaba con cautela los estudios provenientes de China. Algunos se mostraban entusiasmados, otros escépticos, pero todos coincidían en algo: en sí los datos eran correctos. Habría que reescribir capítulos completos de biología, genética, historia evolutiva y hasta filosofía. Los libros que explican la evolución podrían quedar obsoletos. Los programas educativos tendrían que actualizarse. Las ideas que nos enseñaron durante más de un siglo tendrían que reformularse. Y lo más impactante es que este cambio no vendría de laboratorios occidentales, sino del corazón de Asia, desde instituciones que hasta hace poco no tenían la influencia que ahora poseen. Pero lo verdaderamente revolucionario comenzó cuando algunos investigadores conectaron estos hallazgos con una pregunta aún más profunda: ¿sigue la evolución un patrón universal? Si la vida en la Tierra recurre a mecanismos de adaptación rápida y transmisión heredada, ¿podría pasar lo mismo en otros mundos? ¿Podría la vida extraterrestre, si existe, adaptarse bajo principios similares? ¿Sería posible que más allá de nuestro planeta la evolución siga reglas comunes, como si fueran leyes fundamentales del cosmos? China, sin pretenderlo, había encendido un debate que cruzaba las fronteras de la biología y llegaba a la cosmología. Un debate que sugería que la evolución no solo crea organismos, sino que crea complejidad, avanza hacia sistemas más eficientes, más sensibles, más conscientes, como si la vida fuese un proceso que empuja al universo hacia formas de mayor inteligencia. Todo esto tenía sentido para quienes veían la vida no como un accidente, sino como una consecuencia inevitable de las leyes físicas. Para ellos, la evolución no solo describe cómo cambia la vida, sino cómo el universo construye orden dentro del caos, cómo transforma energía en estructuras cada vez más sofisticadas, cómo convierte lo improbable en posible. Y en medio de todo esto, la humanidad se encuentra en un punto crítico, porque si la evolución es adaptable, flexible y reactiva,
Entonces nosotros mismos somos un experimento en curso. Una especie que no solo se moldea por selección natural, sino por tecnología, cultura, estrés colectivo, crisis globales y decisiones que tomamos todos los días. Lo que China descubrió no es solo biología, es un recordatorio de que somos parte de un proceso vivo que sigue actuando en nosotros y que quizá está a punto de transformarnos de nuevo. La idea de que nuestra especie podría no ser una sola línea simple, sino un tejido entrelazado de ramas que se cruzan, se mezclan y desaparecen, siempre fue incómoda para la ciencia occidental. Pero en China, esa idea nunca fue vista como una amenaza. Al contrario, era una pista, una puerta abierta hacia algo más grande. Porque si Homo longi, Homo luzonensis y los denisovanos podían formar mosaicos genéticos con los primeros sapiens, entonces quizá la evolución humana no fue un árbol sino un océano donde corrientes distintas se encontraban, se influenciaban y daban lugar a criaturas que jamás podríamos clasificar con una sola etiqueta. Y esa perspectiva obligó a los investigadores chinos a formular una pregunta aún más profunda. Si nuestra historia no fue lineal, ¿por qué nuestra biología sí lo sería? ¿Por qué asumimos que nuestras adaptaciones tardan miles de años en aparecer, cuando ya hay evidencia de que el cuerpo humano puede reescribir su propio manual en cuestión de semanas, de días, incluso de horas? La epigenética se convirtió en la llave que conectaba todo en el pasado remoto con el presente, los grandes cambios evolutivos con los microcambios cotidianos. Mientras en otros países seguía la discusión filosófica sobre si la epigenética era real, evolución o no, los laboratorios chinos avanzaban con otra premisa: no importa cómo lo llames, si cambia el organismo, es evolución. Y si ese cambio beneficia a la sobrevivencia, aunque no dure miles de generaciones, merece estudiarse como tal. Esa visión pragmática abrió un camino que transformó completamente la forma en la que entendemos la evolución humana. Uno de los experimentos más inquietantes surgió precisamente al intentar comprender por qué ciertas poblaciones del norte de China desarrollaban una tolerancia extraordinaria al frío extremo. Durante meses, los investigadores midieron cambios en el ADN de voluntarios expuestos a condiciones controladas, y lo que encontraron fue perturbador. Algunos genes que permanecían silenciosos en población urbana se activaban de golpe en ambientes fríos, como si estuvieran esperando órdenes ancestrales que habían dormido durante miles de años. No era mutación, no era selección natural. Era algo más parecido a memoria biológica, una memoria que podía encenderse cuando el entorno lo exigía. Ese hallazgo encajaba inesperadamente con las teorías olvidadas de Lamarck, no porque los rasgos adquiridos se heredaran de forma absoluta, sino porque el cuerpo parecía registrar lo vivido y guardarlo en capas químicas del ADN. Y aunque esas marcas epigenéticas no fueran tan permanentes como las mutaciones, podían durar lo suficiente como para afectar a hijos, nietos, e incluso bisnietos, para algunos científicos chinos. Esa era la verdadera clave de la evolución humana, no la lenta acumulación de errores genéticos, sino la capacidad de responder rápido, de adaptarse y registrar esas adaptaciones para futuras generaciones. Evolución acelerada, evolución en tiempo real, evolución con memoria. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era descubrir que algunas de esas marcas epigenéticas coincidían con regiones del genoma heredadas de denisovanos y Homo longi, como si esas especies, lejos de estar extintas, hubieran dejado en nosotros herramientas ocultas, instrucciones durmientes que solo se activaban en circunstancias extremas, instrucciones que no provenían de nuestra línea sapiens, sino de híbridos que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender. Esto llevó a otra pregunta, más peligrosa, más incómoda, más difícil de ignorar. ¿Y si la evolución humana nunca fue una carrera sino una colaboración? ¿Y si cada especie humana, desde los denisovanos hasta los misteriosos homínidos de Asia Oriental, aportó piezas a un rompecabezas que todavía no terminamos de armar? La idea de un superhíbrido humano dejó de sonar a ciencia ficción cuando los análisis demostraron que ciertos genes vinculados a la altitud, al metabolismo extremo y a la resistencia inmunológica provienen de especies que ya no existen, pero seguimos cargando con su legado. Un legado que se manifiesta no solo en nuestro ADN, sino también en nuestra epigenética. Y ese legado no está distribuido de forma uniforme. Algunas poblaciones tienen más piezas de unas especies, otras de otras, lo cual significa que la evolución humana no solo fue múltiple, fue regional. Y China, con su línea evolutiva única y su registro fósil distinto, cambió el mapa completo, porque no estaba tratando de reemplazar al modelo africano tradicional. Estaba mostrando que la historia es más amplia, más compleja y más antigua de lo que imaginábamos. Un rompecabezas global donde África es el origen, pero Asia fue el laboratorio evolutivo más salvaje. Mientras más datos acumulaban, más evidente se volvía la humanidad. No es el final de una línea,
sino el resultado de fusiones improbables. Y la epigenética es la evidencia de que esa mezcla sigue activa, moldeándose sin descanso, registrando nuestra experiencia y reescribiendo, una y otra vez, las instrucciones de lo que somos. Pero hubo un último descubrimiento que obligó a replantearlo todo. En los estudios finales, un equipo de investigadores comparó las marcas epigenéticas antiguas de fósiles asiáticos con las marcas epigenéticas modernas de voluntarios actuales, y encontraron algo imposible en patrones casi idénticos, como si ciertas instrucciones biológicas hubieran sobrevivido miles de años, sin alterarse, como si estuvieran esperando un entorno adecuado para reactivarse, una especie de eco evolutivo que había viajado intacto desde especies que ya no existen hasta personas vivas hoy. Ese hallazgo reabrió la teoría que muchos habían descartado como exageración, la posibilidad de que parte de nuestro comportamiento, nuestras reacciones instintivas, nuestras respuestas emocionales y psicológicas, no solo provengan de nuestra cultura o nuestra genética, sino de estos ecos de otras especies humanas, ecos de vidas que nunca conocimos, pero que siguen resonando en nuestras células, ecos que despiertan cuando el ambiente lo exige, cuando la presión aumenta, cuando la supervivencia se vuelve prioritaria, y es aquí cuando la historia cambia de escala. Porque si la epigenética revela que nuestra biología tiene memoria, entonces no solo estamos heredando un cuerpo, estamos heredando experiencias, adaptaciones, resistencias, miedos, fuerzas, y si esas experiencias vienen no solo de sapiens, sino de especies desaparecidas, entonces la evolución humana nunca terminó, sigue aquí. Sigue escribiéndose todos los días. La última conclusión del informe chino no fue científica, ni técnica, ni académica. Fue casi filosófica. Decían, la pregunta no es de dónde venimos. La pregunta es que estamos a punto de convertirnos. Y esa frase se volvió viral porque tocó un nervio profundo. Bruscamente, la gente entendió que la evolución no es un pasado remoto, sino una fuerza que nos atraviesa ahora mismo mientras respiramos. Una fuerza que puede cambiar en una generación todo lo que creíamos estable. ¿Y si China tiene razón? Entonces apenas estamos viendo el inicio de una humanidad que, sin darse cuenta, está reactivando piezas antiguas, despertando capacidades olvidadas y respondiendo al mundo moderno con herramientas biológicas que no sabíamos que teníamos. Una humanidad que no es solo sapiens, sino un mosaico vivo, una mezcla consciente e inconsciente de todas las especies humanas que alguna vez caminaron sobre la Tierra. Pero en medio de todo ese descubrimiento, la conclusión final es la más inquietante de todas. La evolución humana no es una historia que ya se escribió, es una historia que estás viviendo ahora mismo. Una historia que te atraviesa, que te moldea, que cambia cada decisión, cada emoción, cada reacción. Una historia que no comenzó en África ni en Asia, sino en el primer ser vivo capaz de cambiar para sobrevivir, y que no terminará con nosotros, sino con lo que venga después. Y aquí es donde te hablo directamente a ti, que estás viendo este video. Si quieres entender lo que viene, si quieres seguir explorando los secretos que la ciencia intenta descifrar, si quieres ser parte de quienes van un paso adelante, suscríbete ahora mismo. Dale like. Activa la campanita. Únete a esta comunidad que no teme hacer las preguntas que muchos evitan, porque lo que descubramos juntos podría cambiar para siempre lo que significa ser humano.